Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 549. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor y de nuestro gran Dios que nos permite reunirnos en torno a su maravillosa presencia. Eh, Vamos a irnos alistando, vamos a irnos preparando para estar en la presencia de nuestro Dios, para hacer posible este grupo de oración. De igual manera los invito a que tengan sus Biblias a la mano para que puedan leer el texto que vamos a trabajar el día de hoy. Recordamos a todos que tenemos un propósito fundamental y es el de conocer más a Cristo a través de la lectura de la palabra. Además de esto, oramos a Él para poder tener una plena comunión, una mayor comunión con nuestro Señor. Y un propósito muy grande que Él nos ha dictaminado a todos los que creemos en Él, y es el de proclamar su nombre a toda criatura. Y lo podemos hacer por medio de este grupo. Hay personas de nuestro entorno, de nuestra vida, que no aceptan que les prediquemos el evangelio, que no nos permiten acercarnos, que no nos escuchan. Probablemente por medio de un grupo de oración como este, donde la persona de pronto en la intimidad de su cuarto se puede encerrar y de pronto en medio de las angustias de la vida, se pone a escuchar el grupo y de pronto el Señor toca ese corazón. Nosotros debemos ser astutos y aprovecharnos de todas las herramientas para poder proclamar el nombre de Dios. Así que los invito a que estemos atentos al grupo de oración, a que nos dispongamos en mente, alma y corazón y podamos de igual manera estar dispuestos. Entonces, mis hermanos, recordemos el texto que vamos a trabajar hoy en Segunda de Samuel capítulo 24, Segunda de Samuel capítulo 24. Para que usted lo tenga listo en su Biblia. El tema de hoy se llama la ira de Dios. La ira de Dios. Un tema bastante importante para comprenderlo, para analizarlo, para trabajarlo en nuestra mente, para aplicarlo a nuestra vida. Entonces vamos a dar un minutico más para que las personitas que de pronto no han visto el anuncio lo puedan ver y puedan ingresar y hacer parte de nuestro grupo. De igual manera, recordarles, el día de mañana estaremos, si el Señor así lo permite, entonces desde las 8 de la noche para poder hacer también el grupo. Mañana sábado, el día domingo no, tendremos el culto al Señor. Es importante que usted vaya, ya no hay que inscribirse para que usted pueda asistir a la iglesia. Los que de pronto me escuchan y son de Bucaramanga o de Piedecuesta, la iglesia está ubicada en el Colegio Americano en Bucaramanga y acá en Piedecuesta en la carrera séptima número 450, por si usted desea asistir. También es importante tener en cuenta en este momento, durante el mes de lo que queda de diciembre, los días 24 y 31, no tendremos grupo de oración, ni tampoco el 25 ni el primero, para que usted de una vez se vaya programando. El resto de los días sí habrá grupo de oración normal. Vamos entonces a hacer una oración corta, pidiéndole al Señor que nos ayude, que nos dé sabiduría y entendimiento para poder en este momento hacer este grupo. Amado Señor nuestro, gracias damos a ti, mi Dios, por permitirnos reunirnos, Señor, para hablar contigo, Señor. Hemos pasado un día de trabajo, Señor, es casi el último día de esta semana. Ha sido una semana en la cual hemos podido estar en tu presencia, Señor. Sabemos que este mundo se dirige al abismo, Señor, que están pasando cosas muy terribles, pero sin embargo tenemos la paz, la tranquilidad de que tú estás con nosotros. No queremos soltarnos de tu mano, Señor. Ayúdanos para amar más tu palabra, para estar concentrados, atentos, Señor. Dispón nuestras vidas, Señor, que tu Santo Espíritu nos dirija. Perdónanos por las cosas malas que llegamos a hacer hoy, Señor. Sabemos que nuestro arrepentimiento no es suficiente, sino que se hizo necesaria la sangre de tu Hijo Jesús. Por eso pedimos perdón por los méritos de tu Hijo, Señor. Te amamos. Te pedimos que nos acompañes en este grupo, que bendigas a cada uno de mis hermanos que están con nosotros.
Ayúdanos en nuestros motivos de oración. Escúchanos, por favor. Dirígenos a través de tu Espíritu en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dice así el capítulo 24 del segundo libro de Samuel. Una vez más, la ira del Señor se encendió contra Israel, así que el Señor incitó a David contra el pueblo al decirle: haz un censo de Israel y de Judá. Entonces el rey le ordenó a Joab y a los capitanes del ejército que lo acompañaban: vayan a todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y hagan un censo militar, para que yo sepa cuántos pueden servir en el ejército. Joab le respondió: que el Señor su Dios multiplique 100 veces las tropas de su majestad y le permita llegar a verlo con sus propios ojos. Pero, ¿qué lleva a su majestad a hacer tal cosa? Sin embargo, la orden del rey prevaleció sobre la opinión de Joab y de los capitanes del ejército, de modo que salieron de su audiencia con el rey para llevar a cabo el censo militar de Israel. Noten ahí como un paréntesis pequeño, cómo a veces cuando una persona tiene el poder no escucha a los demás. Y este es uno de esos casos donde el rey no quiso escuchar a sus capitanes, a sus generales, sino que su orden prevaleció. A veces tenemos esa necedad. Versículo 5. Cruzaron el Jordán y acamparon cerca de Aroer, al sur del pueblo que está en el valle. Después de lo cual siguieron hacia Gad y Jazer, fueron por Galaad y por el territorio de Tatín, Jotzi, hasta llegar a Dan Hanán, a los alrededores de Sidón. Siguieron hacia la fortaleza de Tiro y recorrieron todas las ciudades de los heveos y los cananeos. Finalmente llegaron a Beerseba, en el Negev de Judá, al cabo de 9 meses y 20 días, y después de haber recorrido todo el país regresaron a Jerusalén. Joab le entregó al rey los resultados del censo militar en Israel. Había 800,000 hombres que podían servir en el ejército, y en Judá 500,000 hombres. Recordemos que estos eran hombres mayores de 20 años, ¿no? Lo que requería según la ley. Versículo 10. Entonces le remordió a David la conciencia por haber realizado este censo militar y le dijo al Señor: he cometido un pecado muy grande, he actuado como un necio. Yo te ruego, Señor, que perdones la maldad de tu siervo. Por la mañana, antes de que David se levantara, la palabra del Señor vino al profeta Gad, vidente de David, y le dio este mensaje: ve a decirle a David: así dice el Señor, te doy a escoger entre los 3 castigos. Entre estos 3 castigos, dime cuál de ellos quieres que te imponga. Entonces Gad fue a David y le preguntó: ¿qué prefieres? ¿Que vengan 3 años de hambre en el país? ¿Que tus enemigos te persigan durante 3 meses y tengas que huir de ellos? ¿O que el país sufra 3 días de peste? Piénsalo bien y dime qué debo responderle al que me ha enviado. Estoy entre la espada y la pared, respondió David. Pero es mejor que sigamos en las manos, que caigamos en las manos del Señor, porque su amor es grande, y no que yo caiga en las manos de los hombres. Por lo tanto, el Señor mandó contra Israel una peste que duró desde esa mañana hasta el tiempo señalado, y en todo el país, desde Dan hasta Beerseba, murieron 70,000 personas. Entonces el ángel del Señor, que estaba junto a la parcela de Araúna, el Jebuseo, extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla, pero el Señor se arrepintió del castigo que había enviado. Basta, le dijo al ángel que estaba hiriendo al pueblo, detén tu mano. David, al ver que el ángel destruía a la gente, oró al Señor: ¿qué culpa tienen estas ovejas? Soy yo el que ha pecado, soy yo el que ha hecho mal. Descarga tu mano sobre mí y sobre mi familia. Ese mismo día, Gad volvió a donde estaba David y le dijo: sube y construye un altar en la parcela de Araúna el Jebuseo.
David se puso en camino tal como el Señor se lo había ordenado por medio de Gad. Araúna se asomó y al ver que el rey y sus oficiales se acercaban, salió y se postró rostro en tierra delante de él. Su majestad, dijo Araúna, ¿a qué debo el honor de su visita? Quiero comprarte la parcela, respondió David, y construir un altar al Señor para que se detenga la plaga que está afligiendo al pueblo. Tome su majestad y presente como ofrenda lo mejor de la parcela. Aquí hay bueyes para el holocausto y hay también trillos y yuntas que usted puede usar como leña. Todo esto se lo doy a usted, que el Señor su Dios vea a su majestad con agrado. Pero el rey le respondió a Araúna, eso no puede ser. No voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que nada me cuesten. Te lo compraré todo por el precio justo. Fue así como David compró la parcela y los bueyes por 50 monedas de plata. Allí construyó el altar al Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Entonces el Señor tuvo piedad del país y se detuvo la plaga que estaba afligiendo a Israel. Qué texto, mis hermanos, el que nos correspondió hoy. A mí me encantaría poderlo predicar todo, pero es imposible. Entonces vamos a tratar de mimetizar, tratar de resumir lo más importante de este capítulo y tal vez lo que el Señor quiere hablarnos hoy. Este capítulo es inesperado, porque si ustedes han estado atentos, todo venía mejorando para David, ¿cierto? Y sin embargo, el texto nos hace un polo a tierra para recordarnos que a pesar de las mejores circunstancias, en cualquier momento podemos caer. Tenga esa idea en mente, ese principio de vida cristiana muy claro. Usted puede estar en las mejores circunstancias, pero en cualquier momento podemos caer. En el caso de David, sabemos que ya había tomado decisiones sin consultar al Señor, ¿cierto? En el pasado, por ejemplo, cuando se fue de Israel y se volvió un filisteo. Ay, yo me cansé de que Saúl me persiga, me voy de Israel y me voy a volver un filisteo. Se paró una mañana con los trapos al revés, como decimos en Santander, y se fue de Israel. En otra ocasión trasladó el arca sin permiso y otra desgracia vino sobre el pueblo. Cuando se quedó en el palacio y decidió no ir a la batalla y fue tentado y allí pecó terriblemente y fue castigado durísimamente. Bueno, de la misma forma pasa en este capítulo. David decidió hacer un censo sin consultar a Dios. Ese fue el pecado, mi hermano. David decidió hacer un censo para contar este ejército sin consultar a Dios. Ya con esto, mis hermanos, yo espero que ustedes tengan claro, que entiendan que nuestros pensamientos, nuestras ideas o posiciones no tienen valor frente a la palabra de Dios. Con ese principio que usted se lleve hoy, yo quedo feliz. Nuestros pensamientos, nuestras ideas o posiciones no tienen valor frente a la palabra de Dios. Cuando se trata de la iglesia, de la conversión de los hermanos, algo que para nosotros puede ser bueno, productivo y barato, debemos primero revisarlo antes de implementarlo. ¿Y cómo lo vamos a revisar? Con la palabra de Dios, para ver si el Señor avala lo que yo quiero hacer, o lo que yo creo, o lo que yo pienso, o lo que yo digo. Porque no sea que eso que usted está pensando hacer, o eso que usted dice, o eso que usted cree, esté causando una catástrofe como la que causó David, donde la ira de Dios mató a 70,000 personas. Por eso en el tema de hoy, la ira de Dios, vamos a ver por qué se aira el Señor. Mire esa pregunta que vamos a resolver hoy. ¿Por qué se aira el Señor? ¿Será que el Señor se molesta simplemente porque sí? Porque hoy amanece, ya, se disgustó con nosotros. No. ¿O será que Él se molesta injustificadamente? Vamos a verlo. ¿Por qué se aira el Señor? Primero, Él se aira porque hacemos y enseñamos lo que nos parece. Esa es la primera razón por la que el Señor se aira, porque hacemos y enseñamos lo que nos parece. Miren lo que dice los versículos 1 al 3. Una vez más, la ira del Señor se encendió contra Israel, así que el Señor incitó a David contra el pueblo al decirle: haz un censo de Israel y de Judá. Entonces el rey le ordenó a Joab y a los capitanes del ejército que lo acompañaban: vayan
por todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y hagan un censo militar para que yo sepa cuántos pueden servir en el ejército. Joab le respondió, que el Señor su Dios multiplique 100 veces las tropas de su majestad y le permita llegar a verlo con sus propios ojos. Pero, ¿por qué lleva a su majestad o qué lleva a su majestad a hacer semejante cosa? Le dice Joab. O sea, Joab, que más adelante veremos el corazón que tiene, hasta Joab se dio cuenta que lo que estaba haciendo David estaba mal. O sea, como que Joab les dice, oiga, pero vaya, consulte al Señor, ¿usted entiende lo que va a hacer? Yo quiero recomendarles que cuando usted trate temas espirituales, y escúcheme, esto es importante, cuando se trate de temas del mundo, usted puede utilizar en su vocabulario, pues a mí me parece que, pues yo pienso que a lo mejor podría ser, usted ahí los puede utilizar en todo lo que tenga que ver con el mundo, ¿cierto? Pero cuando se trate de la Biblia, de temas espirituales, cambie esos términos de a mí me parece que y yo pienso que por una así dice el Señor. Cámbielo, mi hermano, de verdad se lo digo. Esa debe ser la meta de todo cristiano, respaldar lo que dice, piensa y hace con la palabra de Dios, y no en lo que otros dicen o transmiten. Porque usted podría decir, Jorge, pero fue como un poco exagerada la reacción del Señor. Bueno, hay una respuesta bíblica, no mía. Mire esto, pues si a usted le pareció exagerado lo que el Señor hizo acá. Primera de Crónicas 21:1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. Hágame el favor. ¿Tendría el Señor razón en estar molesto? Porque David estaba siguiendo ¿a quién? A Satanás. La idea de hacer un censo no fue consultada a Dios, pero sí estaba avalada por el infierno. Qué detalle que nos da la Escritura. Quiere decir que todo lo que usted haga, piense o diga sin consultar a Dios y que además vaya en contra de la Biblia es un acto que Satanás está feliz de que usted lleve a cabo. ¿Lo entendió? Todo lo que usted haga en su vida, piense o diga sin consultar a Dios y que vaya en contra de la Biblia, eso es un acto en el que Satanás está haciéndole a usted barra. Por eso vemos congregaciones repletas de gente que hacen y enseñan cualquier cosa menos lo que dice la Biblia. Y Satanás está feliz. Porque claro, por eso usted en esas congregaciones nunca ve el poder de Dios. Nunca lo ve. Ve gente que vive vidas ahí supuestamente cristianas, tibios, pero realmente usted no ve el poder de Dios. ¿Por qué? Porque predican todo lo que tiene que ver con el hombre, pero no a Cristo como su centro. No al Señor como aquel a quien le tenemos que rendir cuentas y a quien le tenemos que pedir permiso para hacer todo. Somos esclavos de Él. Somos sus hijos. Él es nuestro Señor. Y Él se aira cuando hacemos y enseñamos lo que a nosotros nos parece. La experiencia que yo tuve. Ay, es que esto funcionó. Bueno, dígaselo a David cuando está en el cielo. A ver si él volvería a hacer eso. A ver si él se volvería a levantar a decir, hoy me levanté con ganas de... No, ese hombre ya no lo va a volver a hacer. Nosotros tenemos esta palabra para que reflexionemos y no hagamos lo que nos parezca, sino lo que dice el Señor. Siempre respalde sus pensamientos y acciones con un, pero es que el Señor dice esto. Yo no voy a hacer eso. Número 2. El Señor se aira por el pecado y con el pecador. Mire eso, mi hermano, no solamente con el pecado, porque hay una doctrina en el mundo que dice que el Señor está airado es contra el pecado solamente, que al pecador no, pobrecito. No, mi hermano, el pecador no es una víctima, es culpable. El Señor se aira por el pecado y contra el pecador. Mire lo que dice el versículo 10 y 12. Entonces le remordió a David la conciencia por haber realizado este censo militar y le dijo al Señor, he cometido un pecado muy grande, he actuado como un necio. ¿Por qué? Porque la idea era de Satanás y él le hizo caso. Yo te ruego, Señor, que perdones la maldad de tu siervo. Por la mañana, antes de que David se levantara, la palabra del Señor vino al profeta Gad, vidente de David, y le dijo este mensaje. Ve a decirle a David, así dice el Señor, te doy a escoger entre estos 3 castigos.
Dime cuál de ellos quieres que te imponga. Este pasaje da claridad acerca de la doctrina del pecado. Escúcheme bien, yo no le voy a contar historias, le voy a decir de qué está hablando el Señor. Este pasaje es para que las personas que lo lean entiendan la gravedad del pecado y cómo lo percibe Dios, cómo ve Dios el pecado. Vemos que David reconoció su error y pidió perdón. Sí, ¿cierto? Sabemos que esto debe ser un hábito en la vida de todo cristiano. Así es, amén. Sin embargo, a pesar de la sinceridad y el arrepentimiento del rey, eso no fue suficiente para detener la ira de Dios. Por eso el Señor lo puso a elegir el castigo. O sea, el Señor le dijo, bueno, ya tranquilo, vaya para su casa, no pasa nada, todo bien. ¿No? ¿Qué castigo quieres? Tal como yo les había dicho en otras ocasiones, no es que Dios pasa por alto nuestros pecados y ya. No, es que Él ha cargado nuestras culpas sobre su Hijo. Cabe aclarar que en el tiempo de David, Jesús no había venido y ellos vivían bajo la ley. Por eso el castigo recaía directamente al culpable. Sin embargo, en este pasaje, el Señor mostró cómo opera el plan de salvación porque tuvo misericordia de David y no descargó su ira sobre él, sino sobre el pueblo, para de esa manera preservar la vida del rey. Es muy interesante eso, porque cuando viene Cristo hace lo contrario. Para preservar la vida del pueblo, mata a su hijo. Qué tremendo, mis hermanos. O sea, es para que entendamos cómo funciona la misericordia del Señor y no es que Él se inventa la justicia o que Él hace. No, Él es un Dios justo. Hemos visto que el Señor se aira cuando enseñamos y hacemos lo que nos parece, pero también se aira por nuestro pecado, por nuestra maldad. Por último, el Señor se aira, escuchen esto, de vernos sufrir. ¿Sabía usted eso? El Señor se aira de vernos sufrir. Vamos a leer los versículos 15 al 17. Por lo tanto, el Señor mandó contra Israel una peste que duró desde esa mañana hasta el tiempo señalado, o sea, 3 días. En todo el país, desde Dan hasta Beerseba, murieron 70,000 personas en 3 días. Entonces el ángel del Señor, que estaba junto a la parcela de Araúna el Jebuseo, extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla, o sea, el castigo iba a seguir. Pero el Señor se arrepintió del castigo que había enviado. ¡Basta!, le dijo al ángel que estaba hiriendo al pueblo. ¡Detén tu mano! David, al ver que el ángel destruía a la gente, oró al Señor. ¿Qué culpa tienen estas ovejas? ¿No soy yo el que ha pecado? ¿Soy yo el que ha hecho mal? Descarga tu mano sobre mí y sobre mi familia. ¿Cuántos son capaces de hacer esa oración? El Señor se aira de vernos sufrir. Habíamos leído hace unos días cómo en teoría el Señor no se complace en la muerte del impío, en la muerte del pecador. Lo vimos en Ezequiel. El Señor no se complace cuando mueren las personas y fue un principio que aprendimos de cómo Cristo tampoco se complacía. Incluso en la cruz se acordó del que se estaba muriendo y le prometió el paraíso. Por gracia lo salvó. La ventaja que tenemos en el texto de hoy es que el Señor pasó de la teoría a la práctica. Aunque el castigo que eligió David por su pecado fue el de recibir una peste en Israel por 3 días, el Señor no soportó el sufrimiento de sus hijos y dice que detuvo el castigo porque se arrepintió. Mi pastor Ángelo me enseñó que en la Biblia existen 2 tipos de arrepentimiento: el de los hombres cuando pecan y el de Dios cuando se duele de seguirnos castigando. El Señor se aira de vernos sufrir porque sabe que eso se pudo evitar, que nosotros fuimos creados a su imagen, que tenemos en nosotros el Espíritu Santo y que podemos decirle no al pecado. A David, mi hermano, le dolió el sufrimiento del pueblo y por eso ofreció su vida y la de su familia. En Cristo encontramos esta misma actitud.
Le dolió tanto el sufrimiento que íbamos a padecer en el infierno, que pagó en nuestro lugar. Él no quiere vernos sufrir. Por eso en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tiene por tardanza, pero Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Él no quiere vernos en el infierno. Él no quiere eso, sino que todos procedan al arrepentimiento. Oremos al Señor. Amado Padre, amado Dios, gracias por tu preciosa palabra, Señor, por la forma como finalizamos este libro de Samuel, Señor, en este capítulo 24, Dios. Es inesperado el final, Señor, pero parece que nos estás avisando de lo que se viene, Señor. Parece que nos estás dando a nosotros un aviso para que estemos preparados, mi Dios, porque aún en las mejores circunstancias vimos caer a Adán y a Eva, Señor, en un jardín donde tenían libre albedrío y tenían todo, suplidas sus necesidades, tenían comunión contigo, tenían comida, trabajo, amor entre ellos. No les hacía falta nada, aún así, en esas circunstancias cayeron. Pues bueno, David estaba en un espacio de su vida donde todo le empezaba a salir a pedir de boca, pero él se levantó un día pensando que podía hacer las cosas mejor que tú, una vez más. Señor, ayúdanos a entender este principio. Nosotros no somos más sabios que tú. Debemos siempre regirnos a lo que tú has dicho, a lo que tú has estipulado, Señor. Si queremos prevenir un desastre en nuestras vidas, si queremos prevenir la ira tuya sobre nosotros, tenemos que tener cuidado con lo que hacemos y enseñamos a los demás. Debemos tener mucho cuidado del pecado que cometemos y de no confesarlo y arrepentirnos a tiempo, de entender que ese pecado tendrá consecuencias como las que vivió David tantas veces. Señor, a ti te ira vernos sufrir porque sabes que teníamos la capacidad por medio de tu Espíritu Santo de decirle no al pecado. Es otro principio que se debe quedar en nuestra mente. Usted, mi hermano que me escucha, donde quiera que esté, el Espíritu Santo es omnipresente y está en todo hombre que ha confesado a Cristo como Señor. Y todo el que ha confesado a Cristo tiene el Espíritu Santo que le da el poder para decirle no al pecado, para seguir a Cristo, para amar a Cristo, para exaltar a Cristo. Señor, gracias. Gracias por tu preciosa palabra, Señor. Permite que podamos seguir haciendo este grupo, Señor. Te pedimos que nos bendigas, que traigas más personas que no te conozcan, Señor, y que puedan caer rendidas a tus pies, Señor. No queremos la gloria para nosotros, Señor. Queremos tu gloria, Jesús. Queremos que tú seas exaltado, que las personas puedan decir, allí conocí a Cristo, al Rey, al Señor de señores, al que ahora gobierna mi vida, al que me transformó, al que me sacó del fondo del mar. Ayúdanos, Señor, para entender. Ayúdanos, Dios, para ver tu fruto, Señor. Ayúdanos para ver que las personas se arrepienten y empiezan a confesar tu nombre. Por favor, Señor, escúchanos, Señor. Quiero clamar también por nuestras necesidades, Señor, que son muchas, que tú las conoces, Señor. Hay personas enfermas, Dios, y tú las conoces, Señor, a cada una de ellas, Señor. Por favor, Señor, te clamo, Señor, por el niño de Miguel y de Melissa, Señor. Por favor, escúchanos, Señor. Por favor, escúchanos. Por favor, escúchanos. Por favor, Señor.
Obra conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor. Dales fortaleza a estos muchachos, Señor, al pastor Ángel, a la pastora, Señor. Dales fortaleza en semejante situación. Ayúdales, por favor. Ayúdales, mi Señor, te lo ruego, Señor. Te pido por todos aquellos que están sufriendo situaciones parecidas. Por favor, que estas situaciones hagan que nosotros caigamos humillados delante de ti. Que en medio de nuestro Getsemaní nos encontremos contigo, Señor, y te pidamos perdón por lo que hayamos hecho mal, Señor, para ver si tú tienes misericordia, para ver si hallamos en ti el oportuno socorro, Señor. Por favor, perdónanos. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos. Por los que tienen escasez y necesidad, por los que están pasando situaciones adversas de peligro, Señor, por los cristianos perseguidos en el mundo, Señor. Doy las gracias porque hace unos días los cristianos que fueron secuestrados en Haití, estos misioneros que inicialmente habían liberado a 2, ya liberaron a otros 3, Señor. Seguimos clamando por los que siguen secuestrados, Señor, por estos hombres que sufren. Por favor, Señor, guárdalos. Por favor, cuídalos, provéeles fortaleza. Señor, gracias. Gracias por esos hombres y mujeres valientes que van a lugares donde nadie más va. Perdónanos a nosotros por ser tan cobardes, Señor. Por lo menos queremos predicar el Evangelio acá donde estamos, Señor. A las personas que nos rodean, ayúdanos a hacerlo con valor, Señor. Por favor, Señor. Bendice las vidas de quienes nos escuchan. Transfórmales, Señor. Llévales al arrepentimiento, a la conversión genuina, Señor. Ayúdanos, oh Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchísimas gracias por haber estado en esta noche en el grupo de oración. Que el Señor me los bendiga mucho. Si Él así lo permite, mañana estaremos entonces a las 8 de la noche.